No tengas miedo y suscríbete a este canal. ¿Qué pasaba el Viernes Santo en ese cerro? Y exactamente a las 3 de la tarde, cuando la gente acudía al cerro a rezar el Vía Crucis, un Vía Crucis viviente, ahí, sí, ahí, donde ahora son, donde se descubrieron, donde se destaparon, donde podemos visitar las pirámides de Peralta. Era un cerro. Quédate conmigo porque te voy a platicar, te voy a contar la historia y lo que yo alcancé a percibir, los detalles, qué coincidencias hay, lo que he visto y lo que pasaba cada Viernes Santo ahí, decían en el Cerro de Peralta. Y es que así se le llamaba, que vamos a ir al Vía Crucis, al Cerro de Peralta. Y cada vez, no solamente la comunidad de Peralta, Guanajuato, México, hacían un Vía Crucis viviente en ese lugar. Cada vez era más frecuente que más ranchos de alrededor acudían a ese Vía Crucis. De aquí, donde me encuentro en Irapuato, Guanajuato, México, ya empezaba mucha gente a ir. Muchísimas veces me decían, vamos Lolita, al Vía Crucis se hace bien bonito que se hace ese Vía Crucis. No pude ir, me quedé con las ganas de asistir exactamente el Viernes Santo, pero he ido otras muchas veces a visitar las pirámides y he comprobado muchos pequeños, grandísimos detalles de misterio. Y acudía la gente. Cada viernes se escogía un joven para representar a Jesucristo con su cruz. Y se iba caminando y estaba altito. Era un cerro, con todo lo que tenía el cerro. Rocas, su tierra. Había muchos árboles, demasiados árboles. Esos sí los conocí cuando, o sea, sin ser el Viernes Santo, lo conocí en otras ocasiones. Mucho árbol, pero no era un árbol que se acostumbrara a dar en la región. En esta región los árboles que se acostumbran a dar es mezquite, pino, encinos, pero ese tipo de árbol, cazaguate, palo blanco, era un árbol, entre ellos también había pinos, no, casualmente ningún pino se daba ahí. Y tanto árbol que había que mucha gente después de haber acudido a rezar el Vía Crucis, toda esa gente después se quedaba a comer ahí. Aprovechaban la ida para después quedarse a convivir. Y ya en los últimos años ya había un cierto desorden, ya se quedaban a tomar y ya había mucho relajo. Era la cuestión de que a mí no me llamaba la atención porque después ya era hasta un tanto cuanto peligroso, ya se salía de tema a lo que se iba. Y en muchas ocasiones, muchos Viernes Santos que se acudía, la subida pues sí está todavía inclinada. Y era altito, por eso les gustaba ir ahí a hacer el Vía Crucis, porque sí hay mucha gente que hacía penitencia, promesas que hacían porque sí está en alto. Lo que acontecía al hacer precisamente la crucifixión, sí era terrible, sí era algo muy misterioso. Y no era una crucifixión, no se compara, por ejemplo, con los penitentes de Taxco, no, nada que ver, o con la crucifixión que se hace en el Viernes Santo en Ixtapalapa, México, o Ciudad de México, no, nada que ver.
Acá nada más pues se paraba el joven en el madero y a veces se le amarraba, pero no nada que ver con este tipo de otros que sí son más reales, muy semejantes. No se diga la de Ixtapalapa, y sí se clava el joven que hace la promesa de hacer el papel de Jesús. Y acá no. Sin embargo, lo que acontecía estaba atrayendo a muchas personas. Y también fue atrayendo la curiosidad de que en ese camino, antes de que fuera descubierto, se encontraban extrañamente muchas piedras que no pertenecían a esa región. Piedras verdes, deslavadas, como si pertenecieran a un río, pero sus formas de esas piedras, y que mucha gente se ha de haber quedado con buena cantidad de ese tipo de piedras muy extrañas. Algo muy extraño que yo sí palpé y toqué con mis propias manos: la tierra. La tierra de esa región es tierra negra, fértil para cultivo, donde se da zanahoria, brócoli, lechugas, cebolla, sorgo, maíz de comer, trigo. Es una tierra muy diferente a esa tierra como grisácea, polvorienta, tanto de la brecha desde la que es subida, que ahorita actualmente es una carretera pavimentada para subir allá y llegar a las pirámides, como con toda la de que estaba ahí en el cerro. Una pregunta muy cuestionante: ¿de dónde se llevó toda aquella tierra para tapar las pirámides? ¿En qué la llevaban? En aquel tiempo no había carros de volteo. Y la pregunta que todo mundo nos hacemos, lógicamente, ¿cómo se cortó aquellas piedras para ir formando las pirámides? Que es el misterio que nos lleva a ir a ver, a curiosear, a indagar. Pero no es el misterio que te vengo a contar eso nada más. Eso a lo mejor ya lo sabemos. Eso a lo mejor ya no lo hemos preguntado muchísimas veces. Ahí, en las pirámides, está el área donde era la plaza de los que vivían ahí. ¿Y dónde vivían? Dice, ahí está donde eran casas de ellos mismos. Pero yo, como experiencia personal, para mí está muy chiquito todo el área de las pirámides. Está como encuadrado el área donde eran los sacrificios humanos, normales y lógicos de aquel tiempo. ¿Cuántas doncellas de cierta edad y de ciertas características fueron escogidas en sacrificio, o cuántos guerreros? Y eran tomados en sacrificio, sacando pues el mismo corazón y ofrendado. ¿Cuántos ritos no se harían antes? ¿Cuántas preparaciones? Lo que leemos a lo mejor es poco y se queda corto. Pero también tuvo que haber habido un cementerio ahí, cerca. Porque ahí está un museo donde se exhiben vasijas que se utilizaban en ese tiempo, y ahí creo que es un cadáver, dos, y algunos huesos, nada más. Tuvo que haber habido un panteón muy grande, puesto que los sacrificios eran muy seguidos y ha de haber sido muchos, más los que ellos se desvivían por naturaleza. ¿Dónde está el panteón? ¿Todavía hay algo más? Y yo sí recuerdo esa tierra que te mencionaba, que ese camino de subida para llegar hasta arriba del cerro era la misma tierra con la que estaban tapadas las pirámides. Nada que ver con la tierra de alrededor, tierra negra de cultivo y de sembradíos,
era una tierra distinta. Habrá todavía algo, ya taparon con pavimento, ya hicieron carretera ahí en Peralta, ahí en este rancho. ¿No se quedaría algo todavía más abajo? Y todavía no te cuento lo que sucedía, porque antes también te quiero decir que ir ahí, explorar toda aquella zona, yo tuve la dicha de ir cuando todavía estaba muy permitido bajar ahí en el lugar donde eran los sacrificios. Y mucha gente no lo sabe. Nomás dice uno, ay, qué bonitas están las pirámides y qué padre y qué iba. Y en aquel tiempo todas se permitía por escaleras de madera que acomodaron bajar y pasaba uno por el medio de uno y subía. Después ahora tengo entendido que ya no se permite. Y subía uno escaleritas donde era el sacrificio y luego las escaleritas. Y yo muchas veces dije, ¿será ese el panteón abajo? Pero no, porque el lugar de sacrificio era uno. El panteón donde ellos acudían tuvo que haber sido otro, de personas tan organizadas y tan sabias. Y ahí, cuando yo tuve la dicha de bajar ahí a ese que se permitía bajar, qué sensación tan distinta, qué vibra, qué energía, cómo se siente, casi ni aguantaba mucho. De hecho, yo subía y bajaba varias veces porque es una sensación, se siente algo tan raro, tan extraño, y que también tuve la dicha en los 80s de subir la pirámide del Sol, y también se siente una energía, pero muy distinta a la que yo sentí ahí, aquí en Peralta. En la pirámide de la Luna, que todavía también se permitía subir, tuve la dicha también de subirla y es otro tipo de energía. Sí se sienten energías muy distintas. Con ese contacto, simplemente al tocar una piedra ya es una energía, pero es muy distinta a lo que se siente ahí abajo. En el tiempo de la pandemia que estaba todo cerrado, yo tuve la dicha de ir. Y no había nadie cuando fuimos. Nadie, éramos las únicas personas que fuimos. Se nos ocurrió ir porque, pues ya ven, estaba uno que no podía salir y uno quería ir a pasearse a un lugar y a mí se me ocurrió, ay, tengo ganas de ir a las pirámides de Peralta y fuimos, pues éramos los únicos. Y yo me imagino que ya más atrás, tiempo más atrás, ya no permitían porque estaba cercado precisamente esa área con unos lazos y listón de ese amarillo que ponen. Y no era precisamente por eso, pues no permitían. Yo pienso que ya no permiten bajar hasta abajo, no lo sé. Ya no he ido. Ojalá y pueda ir y poderte documentar desde allá y decirte que llegué a una orilla ahí en el campo, donde está una casa, personas, habitantes de ahí de Peralta, son vecinos, digamos, vecinos de las pirámides, así lo voy a nombrar, y ellos quedó el descubrimiento arriba, y ellos están como hacia abajo, ahí viven ellos, señores ahí, una familia, y en esa casa están unas rocas gigantes, enormes, no son piedras, rocas grandotas, está una. Yo de niña a este tipo de piedra le llamaban laja, pero tiene como medio metro de ancho, como por unos 4 metros de largo, por decirlo. ¿Quién la va a mover? Y me paré arriba de ella. Yo dije, Jesús, María y José, aquí uno más se rueda, pues va a aplastar esta casa de aquí que están aquí abajo viviendo, porque ahí se quedaron. No hay ninguna protección de nada y así hay otras cositas ahí más. Queda un árbol por ahí, sale de los que había antes. Como si alguien hubiera arrimado esa piedra a propósito y se hubieran quedado ahí amontonadas para trabajar, para cortar, como si fuera, me imagino yo ahora, como tabiques que arrimaron ahí, que arrimaran a los constructores para después de ahí trabajar y ahí se quedaron. Pero eso se quedó después que se destapó. Y todas esas orillas todavía estaban con ese mismo tipo de tierra que fueron destape y destape y destape. Yo para mí que falta destapar más. Han de decir,
los que saben que ya no, que es todo. Pero quién sabe, porque nunca se daban cuenta cuando se hacía aquel Vía Crucis ahí, y ni quien se diera cuenta que abajo estaban las pirámides de Peralta. Y doña Lucha, esta señora que me platicó lo que pasaba a las 3 de la tarde, como Lupita, como Isabel, como muchos señores me lo platicaban, y yo quedé de al próximo año ir, y ya no, porque las empezaron también a destapar. Eran las dos razones. Una, pues no me llamaba porque te digo, pues ya se quedaba una tomadera de muchachos por allá. Y la siguiente, pues ya no alcancé a ir porque ya empezó, ya se prohibió. Y se prohibió porque se empezó a destapar, pero el último año y los demás atrás, cada Viernes Santo, a las 3 de la tarde, porque la gente escogía exactamente a terminar la crucifixión, a las 3 de la tarde de ese Vía Crucis viviente. Cuando ya estaban en la crucifixión a las 3 de la tarde, en ese preciso momento, la gente bien piadosa, concentrada, en ese momento sí, con mucho orden y bien concentrada, la gente meditando, ay, con el sacerdote debido, o sea, no iba nada más la gente sola, iban sacerdotes y algunas religiosas, pues el párroco, pues, ¿verdad? Creo que hasta iba otro párroco, me parece que de una parroquia que está cercana, que se llama San Guillermo. Pues iba gente, o sea, iban a hacerlo bien y en forma, pero cuando ya estaba en el momento de la crucifixión y el actor, por decirlo, ¿verdad?, que representaba a Jesucristo, el joven que lo escogían y que se preparaba ahí, que ya estaban en ese momento de las 7 palabras y escogida a las 3 de la tarde. De hecho, todavía se vive, se siente todavía eso, y ustedes no me dejarán mentir, como que el tiempo reconoce, empieza a ser como un aire, un viento, y a veces ha llovido a esa hora o caen chispitas de agua. Pues cada que lo hacían ahí, temblaba. Y temblaba de verdad. Se sentía el cerro como se cimbraba. Mucha gente lo relacionaba precisamente por esto que te digo antes, porque a veces lo vemos hasta cierto punto normal y decimos esto, el tiempo reconoce la hora y aquel acontecimiento de la crucifixión de Jesucristo. Pero ahí era algo más extraordinario, por eso cada vez era más y más la gente que acudía, nada más la gente decía, se hace re bonito ahí el Vía Crucis, pero eso, temblaba el cerro, se cimbraba, y justo donde era lo más alto, donde se subía hasta allá para hacer la representación de la crucifixión, justo abajo quedaba ese lugar cuadrado del que te platiqué, que es el lugar precisamente donde eran los sacrificios humanos de esas pirámides de Peralta. ¿Acaso la tierra, el área, el lugar, toda aquella energía reconocía algún sacrificio? Porque mucha gente, y me invitaban mucho, y sí me quedé con ganas. Después sí me arrepentí, que hubiera vivido aquel temblor, que la gente sentía aquellas vibras, que sí temblaba, y decían, mira Lolita, vamos hombre, mira, se pone hasta como medio oscuro. Y decía, se hace bien bonito, ahí sí estas así decían, ahí sí se siente de verte el Vía Crucis. Esas eran las palabras, ya me acordé, hasta se me enchina el cuero, la piel. Decían, mira, ahí sí se siente el Vía Crucis. Esas eran las palabras de las personas.
Y justamente ya después de que quedan descubiertas las pirámides, pues era exactamente, pues era lo más alto del cerro. Exactamente era ese lugar, porque en otro lado está la plaza y están varias, pues está chiquito, pero ahí está diferente a donde está ahí, y en ningún otro lugar yo he visto que esté el área tan rara, tan expuesta de los sacrificios. No se siente tan turístico, se siente como una vibra bien diferente. Y mucha gente de ese pueblo, de ese rancho, porque es un rancho, una ranchería, de ahí de Peralta, de los alrededores, muchísimas veces, muchos señores, cuando se levantan a trabajar temprano, dicen que han visto muy seguido, se ven como naves. Yo de aquí no estoy lejos, y sí he visto. Me encanta observar el cielo, y yo sí he visto esas estrellas grandotas que están muy distintas a las estrellas, y en mis propios ojos cómo desaparecen de la nada. O sea que sí he visto naves espaciales, extraterrestres. Pues ¿quién formó las pirámides? ¿Qué son? Dime tú si tienes una experiencia con extraterrestres que has visto. Y muy seguidito, yo nomás salgo a mi jardincito y en la parte de atrás tengo un árbol de guanábana y he visto las estrellas que sin y ¡pum! Desaparecen. Y yendo hacia las carreteras, en la mañana, cuando yo llevábamos con mi esposo, mi hijo a la universidad, mirábamos muy seguido cómo unas estrellas nos seguían y de repente, ¡pum!, desaparecían en nuestros ojos. Y siempre hacia el sur, siempre al sur de Irapuato, hacia donde están las pirámides de Peralta, y muchísima gente de ahí ha visto muchísimas de este tipo de estrellas, o son naves espaciales que desaparecen a nuestras vistas. Platícame en los comentarios si tú has visto algo, pero toda esa región tiene mucho paranormal. Hay mucha tela de donde cortar. Pero esos temblores que pasaban cada Viernes Santo, ¿acaso era una coincidencia donde se hacían los sacrificios humanos? ¿Se removía todo aquello? ¡Ay, qué miedo! Y la señora, aquellas que te digo, que están de vecinas donde está aquella roca grande, dicen que en las noches a veces no pueden dormir, que en la noche escuchan muchos lamentos y muchas cosas, y pues que ellos no se pueden ir de ahí porque es su casa, y pues que no tienen ellos los recursos para irse, y a dónde se van a ir. Pero también ahí es esa casa de esas señoras. Un día a ver si Dios me da licencia de ir a visitarlas y que nos platiquen esa historia, porque dicen que no nos dejan dormir, tantos ruidos que oyen en la noche y tantas cosas que ven. Pues cuántos muertos no estarán ahí. Ve a dormir esta noche si puedes, pero antes déjame tu apoyo.